Hermanos, ¿ustedes saben si Pastor Oscar estará con nosotros? No lo vi la semana pasada, necesito llamarle, pero ¿saben si él va a ser una parte de... ¿Él estará con nosotros? No, no sé yo. Está bien, muy bien. Echo de menos de él. Hace como 2 o 3 semanas que hablo con él. Muy bien, hermanos, estamos hablando del temor al hombre. Yo escribí mi proyecto doctorado sobre este asunto. Y originalmente, no sé si se lo dije, pero repaso. Cuando yo estaba en Asia, de todos los libros que había asignado, a los pastores, los estudiantes, las iglesias de Asia en general y las Filipinas en particular, me dijeron que el libro de Ed Welch, Cuando la gente es grande y Dios es pequeño, fue su favorito libro. Y después de leer el libro y estudiar el libro cuanto a la tentación de guardar apariencias, en una ocasión un pastor me dijo: estamos celosos de ustedes, los norteamericanos. Y le dije: ¿qué quieres decir? Porque para ustedes no tienen esta presión abrumadora de guardar las apariencias. No, respetando a este hombre. Sí existe esta tentación en el occidente, pero en el oriente, por ejemplo, si un nene, un joven de 20 años, públicamente hace algo que no debería hacer, toda su familia, él le pone en riesgo, porque cada miembro de la familia representa a la familia como unidad. Y si uno hace algo públicamente que atrae la vergüenza, puede costar mucho, 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 mucho. No hemos hablado en el Medio Oriente, donde la Biblia, provino. Provino. Como en el Oriente, el Medio Oriente y el Oriente, ellos no tenían, por ejemplo, planes de seguro social. Si una mujer perdió su virginidad fuera de matrimonio, eso pudo haber causado aún la muerte de sus padres. Digamos que papi y mami tienen una hija nada más, y ella fuera de matrimonio pierde la virginidad. ¿Cómo papi y mami ahora van a poder venderla? ¿Quién va a pagar un buen costo para venderla? Ella es ahora usada. Ella es como, en inglés, damaged goods, un producto dañado, usado. ¿Quién va a pagar un precio por algo nuevo cuando es usado? Y entonces, ahora papi y mami no pueden, arar el jardín, el huerto como antes.
¿quién va a proveer por papi y mami en su vejez? Entonces, la presión del grupo era de la tentación era guardar las apariencias, porque un pecado, o sea, la atención a uno iba a afectar todos, todos. Ustedes recuerdan el capítulo 34 de Génesis. Dina fue violada por un hombre que se llamaba Shem. Él era el hijo de Hamor, los cananeos. Y él violó a ella. Y luego él quiso casarse con ella, se enamoró de ella, pero Leví y Simeón, ellos estaban, o sea, enojados. ¿Por qué? Porque el pecado contra ella se reflejó, o sea, en cuanto a todos. Entonces ellos dijeron, si recuerdan, hey, si ustedes quieren si tú quieres casarte con ella, todos los hombres necesitan circuncidarse. Y luego, una noche, cuando los hombres no pudieron defenderse, ellos entonces invadieron y mataron a todos los hombres. Now, ¿qué tenía que ver eso con ese temor al hombre? Pues cuando él violó a ella, el pecado de él, la violación contra ella, o sea, fue contra todo el clan de Jacob. Entonces, esta presión de temer al hombre más que Dios, esta tentación fue algo abrumadora. Muy bien, hermanos. Entonces, la vergüenza que Dina experimentaba no era solo para ella misma. O sea, ¿quién le va a casarse con ella ahora? Pero ahora es la vergüenza que llevó a todo el clan. Es muy, muy triste, ¿verdad? Como el pecado nos lleva a ese punto. Ahora, hermanos, yo quiero compartir con ustedes unos síntomas para estimularnos. Y, o sea, como estaba diciendo, estos síntomas originalmente, estaba diciendo, disculpen, debido a la retroalimentación del libro de Ed Welch, Cuando la gente es grande, Dios es pequeño. Como fue el libro favorito, yo decidí hacer mi doctorado, mi proyecto de doctorado, encima de lo que Welch había planteado. Y ahora les leo unos síntomas que los líderes. Welch escribió el libro para la iglesia, pero estos síntomas son más para los líderes, pero nos van a, aumentar la presión de esta presión aún para los líderes de la iglesia. Se han encontrado líderes de la iglesia de impresionar al pueblo de Dios. Por ejemplo, se han encontrado tratando de impresionar a los miembros de la iglesia con la voz que Dios les dio o con las palabras de aún tu oración. Predicadores, ¿y qué de sus sermones? Se han encontrado hablando sobre el nivel de comprensión de sus congregaciones para que sus ovejas se sientan impresionadas por lo mucho que saben. Es el impresionar a su rebaño más importante que el enseñarles cómo aplicar lo que han compartido con ellos. Si descubren que alguien a quien ustedes respetan verdaderamente fuera a visitar su iglesia este domingo, emplearían más tiempo, pensamiento y energía que lo usual para
preparar su música, su sermón o su estudio bíblico? ¿Es la cantidad de tiempo, pensamiento y energía que dan a la preparación dependiente de la cantidad de personas a quienes le van a ministrar, a quien verdaderamente le están sirviendo? ¿Emplearían más tiempo preparándose si alguien que apoyará su ministerio de church planting viniera de visita este domingo? Si se le pidiera que hablara o cantara en alguna otra iglesia, emplearía más tiempo en la preparación de lo que normalmente emplean para su propia iglesia. Se prepararían más para una audiencia más grande y de gente de influencia que si fueran a visitar un grupo de personas pobres y de ninguna influencia. ¿Piensan que es difícil pedir a su congregación a que oren cuando necesitan la oración por razón de alguna incredulidad o área débil de sus vidas? ¿Pueden decir amén a las palabras del apóstol Santiago en 5:16? Por favor, disculpen. ¿Qué Santiago dice aquí? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Uno es tentado de no confesar o abrir su corazón, buscar ayuda en cuanto a un pecado que ya se establece en el corazón. Joito, hermano, tú eres un pastor a los pastores. El Welch dice que nosotros necesitamos siempre preguntando el uno al otro, ¿cómo estamos? Muy bien. No. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Es la pornografía un problema? Sí, él dice eso. Él dice eso. Yo hablo mucho de eso porque yo hace 40 años, gobernó mi vida. Pero hombres, entre sí, pregúntense el uno al otro. Mira, Fitzpatrick dice, entonces, él me da permiso, entonces, no quiero meterme ahí, pero él me dice la palabra, hermano, ¿dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus ojos? Sábado por la noche, durante la semana. Es la única persona que estás viendo desnuda, es tu propia esposa, nada más. Y hombres, por el otro lado, si la pornografía es un problema, encuentre a uno entre ustedes. No confiesen a mí, porque estoy en Filadelfia, pero alguien allá. Interesantemente, una regla general, si uno se acerca a ti y pregunta, mira, necesito compartir algo contigo, pero primero quiero que me prometas que no divulgues lo que estoy a punto de decir a nadie. No se lo prometas. ¿Por qué? Una regla general es, hermano, si hay algo pesado en su corazón, no puedo pedirte que guarde y que nunca diga.
pero te puedo prometer que que voy a, si se necesita, compartir esta información a uno que pueda ayudarte, pero no con el fin de chismearte. No para exponerte, sino para sanarte. Sino para sanarte. Porque si uno tiene un problema, y yo he hecho eso en el pasado, yo en una ocasión asigné un proyecto de autoconsejería y había dicho, prometo que no voy a compartir esta información que me estén a punto de escribir con nadie. Well, la mitad de los jóvenes, los hombres, estudiantes en el seminario, tenían un problema con la pornografía. Como había dicho, no voy a divulgar nada. No. Lo que yo necesitaba decir es, si hay un problema, voy a confrontarte en amor y tratar de ayudarte y tomar aún las medidas para ayudarte. Pero no voy a poner, esta tarea tuya en el Internet. No. No, de hecho, fue antes del Internet. Pero fue mi error. Entonces, sí deberíamos confesar nuestras ofensas unos a otros. Y orar unos por otros para que seamos sanos, ¿verdad? Entonces, si uno tiene un pecado fuerte en su corazón, nada puede ser peor que guardar este pecado en el corazón. Es como un cáncer. Pero otra vez, encuentra a una persona que sea confiable, que no va a poner tu conversación en YouTube. No. Muy bien. Entonces, pero a menudo, no quisiéramos confesar nuestros pecados los unos a los otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tememos al hombre más que a Dios. Entonces tenemos que, sí, hacer eso, pero sabiamente. Muy bien. ¿Algo al respecto, mis hermanos, antes de seguir? Muy bien. Pueden compartir con su congregación las maneras. Déjeme decir otra cosa en cuanto a lo que dijimos. ¿Cuántas mujeres, por temer al hombre más que a Dios, saben que sus esposos están en un pecado serio, pero no buscan ayuda por la vergüenza? O digamos que él es un pastor y si le expongo, él va a perder su sueldo. Y si pierde su sueldo, no como. Y los niños. O si un hombre está golpeando a su esposa y la esposa ya no quisiera confesar vuestras ofensas unos a otros. ¿Por qué? La vergüenza. Y en los peores casos, de vez en cuando, las mujeres aún saben que los esposos están violando a sus hijas. ¿Por qué no dicen nada? Entre las razones, tenemos este pecado, un temor idolátrico. Muy bien. Entonces, mujeres, cuando yo
estaba saliendo con Beverly. En una ocasión, no sé cómo hablamos sobre eso, y ella se le olvidó de nuestra conversación. Pero en una ocasión, ella me dijo, si tú me golpearas, yo llamaría a la policía. Y entonces me sorprendió un poco. Pero pensando en eso, ella me estaba diciendo, te amo demasiado para que tú peques contra Dios y contra mí. Aleluya, que tengo a una mujer que ama al Señor más que al hombre, ¿verdad? Muy bien. Oh, hermanos, podríamos hablar por 4 años sobre este. Un poco más y luego vamos con el estudio bíblico. Pueden compartir con su congregación las maneras en que el Señor les está enseñando a aplicar el Evangelio en áreas de incredulidad en sus propias vidas. Pueden ver su caminar delante de Jesús como un ejemplo para demostrar a la congregación cómo aplicar el Evangelio en sus propias vidas. Muy bien, vamos entonces a seguir con nuestro estudio bíblico. Déjenme encontrarlo. Primero, hermanos, pauso para que ustedes, no he visto una mano arriba. Si no veo la mano arriba, antes de seguir, por favor, habla. Pero, ¿preguntas o comentarios? Yo, Sí, hermano. Joito. no, que me habías dicho lo de la foto, quizás este es buen momento. Muy bien, hermano. Muy bien. Solo tengo 6 Sí, imágenes aquí. sí, los que puedan, si pueden poner su cámara, pasar una foto de toda la pantalla con la gente para yo usarlo. Sí, cada uno puede aparecer en la pantalla para que las iglesias vean sus caras. Y no hace falta blower, las chicas tranquilas. Ah, Vamos a ver, tengo alguien más, los que faltan se vayan poniendo ahí rapidito, después lo pueden quitar. Es para sacar un screenshot aquí de esto aquí. Así que ya estoy casi tengo a todo el mundo ya. muy bien, muy bien. Dame 15 segundos, estamos llegando, vamos a ver. Sí, está bien, está bien. Ok, bueno, voy aquí, me voy en 5, 4, 3, 2, 1, vamos a ver, tengo aquí un montón de gente. Ok, lo tengo yo. ¿Dónde estaríamos si no fuera por Joito? El doctor de la tecnología. Muy bien. Pues hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio bíblico. Estamos corriendo a través de Éxodo 1 a 4 y ahora vamos. Hace una semana hablamos sobre los Ixos, esos extranjeros invasores o sea, semitas que habían invadido a Egipto, no conocían a José y lo que había hecho por Egipto. ¿Por qué? Porque ellos no eran de Egipto. Y como los egipcios ah, y como los israelitas se multiplicaban más rápidamente que los conejos, ¿verdad? Debido a la promesa de Dios a Abraham. O sea, yo te voy a hacer fructífero. Buen tiempo, se multiplican. O sea, mal tiempo, se multiplican aún más, pero con pobreza. Con pobreza. Y es donde vamos ahora. Pero ¿cuándo? Um, por cuánto más los oprimían, tanto más
se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Otra vez, temor al hombre. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Muy bien. Entonces, vemos aquí que Dios usa la persecución para acelerar la velocidad de la misma, y Egipto, 13:14, sigue haciendo la esclavitud con dureza y rigor. Dijimos hace una semana, repaso rápido, alrededor de 1570, un egipcio, Amosis, se levantó para formar la dinastía 18 de Egipto y, apoderándose poco a poco, pudo, empujar a los cananeos, a los semitas, los ixos, hacia Mesopotamia, devolviéndolos a Mesopotamia. Muy bien. Ahora, 15 a 21. Eggy, ¿podrías leer, mi hermano, 15 a 21? ¿Dónde está el distinguido Eggy? Entonces, Joito, ¿podrías leer, mi hermano, 15 a 21? Ok. Gracias. También habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Ya Una de estaba las aquí. cuales se Ya no llamaba estaba. Sifra y la otra Fúa. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es hijo, matadlo. Si es hija, dejadla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Dios favoreció a las parteras, el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Las parteras, y por haber temido las parteras a Dios, él prosperó su familia. Muy bien, muy bien. Ustedes me conocen, mis hermanos. Yo necesito cubrir mucha materia en un periodo de 3 horas, pero en el pasado hablamos un poco sobre este pasaje. Yo sé que hay unos que no han tomado el curso con nosotros, pero aquí tenemos a esas dos parteras que realmente, probablemente, gerentes o gerentas, ¿verdad? Pero ellos pecaron cuando mintieron. Es una pregunta que los profesores de la ética hacen a menudo. O sea, engañaron a Faraón. No le dijeron la verdad. Y de hecho, la excusa que ellos dieron, podemos ver que Dios y Moisés, al escribir eso, se burla de este faraón como un bobo. O sea, ¿cuánta credulidad realmente esta excusa tiene? O sea, podemos leer entre las líneas cómo Dios se burla de ese faraón. Muy bien. Entonces, hermanos, ya sabemos que Dios de ninguna manera puede bendecir el pecado, pero bendijo a esas mujeres. Les pregunto, ¿hablamos sobre eso en el pasado? Porque no quiero, repetirlos o aburrirlos si hemos hablado sobre eso. ¿Hablamos sobre eso en el pasado, mis hermanos?
la mayoría de las caras que veo son conocidas. Ok, muy bien. 2-3 minutos, entonces, sobre eso. Las parteras fueron confrontadas por Faraón. ¿Por qué se multiplican? Entonces, dice el versículo 21, las parteras temido a Dios. Entonces, esencialmente, no sé si ustedes quieren usar la palabra mintieron, pero no le dieron la verdad. No le dieron la verdad. Por lo menos le engañaron. Pero para mí es mentira. Mentira. Y Dios las bendijo. Y el texto aquí habla de su mentira, o si no están, si es demasiado agresivo para ustedes, su engaño como de la parte del Señor. De la parte del Señor. Las prosperó. Las dio familias. Les dio familias. Hermanos, capítulo 2 de Josué. Tenemos a una prostituta que se llama, ¿cómo se llama, hermanos? La que escondió a los 2 espías. Quedamos en silencio, Rahab. Rahab. Allá tenemos otro rey que habla a uno de sus ciudadanos. ¿Y qué de los espías? ¿Los viste? ¿Y qué ella hizo? ¿Qué ella dijo? ¿Cómo ella respondió? Tenemos aquí, capítulo 1 de Éxodo, 2 reyes. El rey de reyes y el rey de Egipto. Y ella no puede servir a ambos a la vez. Tiene que cometer traición contra uno. Como ellas temieron a Dios más que a Faraón, entonces les mintieron a Faraón en vez de Dios. Hermanos, en el Nuevo Testamento, ¿qué fue el fruto? ¿Qué fue la evidencia de la verdadera salvación de Rahab, la prostituta? Ella fue justificada por un ¿qué? Acto. ¿Qué fue el acto mencionado allá en capítulo 2, 14 a 26? Su mentira. Su mentira fue la evidencia de su salvación. O sea, que ella realmente, Joito, ¿qué pasa, mi hermano? Joito, por favor, hermano, tú conoces la palabra muy bien. Dale, mi hermano. Quisiera saber de tu parte. No, que suena muy especial eso que estás mencionando, ¿verdad? Que fue justificada, ¿verdad? Por la fe, pero muestra de su fe, como tú dices, fue que ella mintió para proteger los espías. Bueno, sí, vamos a este pasaje, o sea, es tan poderoso. Hace una semana, mi hermano, mencionaste Romanos 9, pues después de Romanos 9, ¿qué puede provocar más controversia que este pasaje, verdad? Santiago dice que la evidencia de su salvación fue la mentira. Vamos, a Santiago 2:14. Ups. Necesito poner James. Muy bien. Ok. Hermanos míos,
¿De qué? Joy, tú lees más rápido que yo, mi hermano. Por favor, 2, 14 a 16, hermano. Por favor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. 18. Okay. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado hijo de Dios. Muy bien. Okay, 24 a 26, mi hermano. vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Sí. Él está resumiendo la historia de capítulo 2, pero allá en capítulo 2, o sea, ella fue confrontada por el rey. ¿Y qué de los dos espías? ¿Fueron tus clientes anoche? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No los vi. Los había escondido arriba. ¿Qué digo, mi hermano? Los profesores de la ética que tienen que bregar con este tipo de pregunta hablan, por ejemplo, en cuanto a los deportes y la guerra. La guerra. Por ejemplo, hace una semana estuve en YouTube viendo como 15 minutos de los highlights, o sea, los mejores juegos de Messi, o sea, este hombre de Argentina, ¿verdad? Now, Messi puede ser, digamos que hay una persona como Messi, porque no conozco a Messi personalmente, pero digamos que Messi dice, oh sí, yo soy born again, nacido de nuevo, o sea, renacido, soy regenerado. ¿Cómo un hombre con el talento de Messi puede decir que es creyente cuando su logro depende de engaño? Él es conocido mundial. ¿Por qué? Porque él engaña mejor que el resto de los atletas. ¿Cuántas veces él va a su izquierda, el oponente, o sea, le sigue y luego lo deja allá a su izquierda y va a la izquierda con la pelota? Entonces, Dios le ha dado tanto talento que él puede engañar 2 o 3 oponentes a la vez. A la vez. Como si la pelota tuviera, o sea, una goma o sea, conectada a su pie. Un baloncesto que le da la habilidad de ganarse millones y millones y millones de dólares cada juego, cada partido, porque él con la pelota va a la derecha, el oponente va a su izquierda para entonces o sea, oponerse, y él entonces lo deja ya en el humo y va a su izquierda. Es engaño. Entonces,
¿Cómo un cristiano puede ser un buen atleta y mantenerse en la salvación? Cuando su vida entera es, ¿qué? Depende de engañar mejor que los demás. Bien, hermanos. La guerra es igual. ¿Qué comandante va a llamar a su enemigo y decir, mira, soy cristiano, entonces mi enemigo, necesito decir la verdad. Mañana a las 6 vamos a sorprenderlos por atacarlos. ¿Qué comandante diría eso? ¿No? Y todos nosotros sabemos que un comandante no debería hacer eso. En la guerra hay un código de Suiza, se llama. ¿Cómo se dice de Geneva Convention, la convención de Ginebra? No sé. Convención de Ginebra. Ginebra, gracias. Ginebra. Gracias, Eggy. Entonces, hay un código. ¿Y saben qué? El engaño es parte de ese código. Dios está en guerra espiritual. Las parteras saben que ellos estaban en guerra espiritual contra Satanás y su siervo Faraón. Hermanos, rápido. Vamos a... hay muchos ejemplos, pero vamos a 1 Samuel 16. Eggy, hermano, ¿podrías leer 16, 1 a 7? Voy. Sí, por favor, mi hermano. Primera de Samuel 16, 1 al 7. Gracias. Jehová dijo a Samuel, ¿hasta cuándo lamentarás por Saúl, si yo le he rechazado como rey de Israel? Llena tu cuerno con aceite y ven que yo te enviaré a Isaí Betlemita, porque dentro de tus hijos me he provisto rey. Samuel dijo, ¿cómo iré? Si Saúl se entera, me matará. Pero Jehová dijo, toma contigo una becerra de la vacada y di, he venido a sacrificar a Jehová. E invitarás a Isaí a sacrificio y te haré saber qué has de hacer y ungirás al que yo te diga. E hizo Samuel lo que había hablado Jehová, y habiendo llegado desde Betlehem, los ancianos de la ciudad salieron temblorosos a su encuentro y preguntaron, ¿es pacífica tu venida? Y él dijo, paz. He venido para ofrecer sacrificio a Jehová. Purificaos vosotros y venid conmigo al sacrificio. Después purificó a Isaí y sus hijos y los invitó al sacrificio. Y sucedió que cuando ellos llegaron, vio a Eliab y se dijo, ciertamente su ungido está delante de Jehová. Pero Jehová dijo a Samuel, no mires su apariencia ni su estatura, porque lo he rechazado, porque yo no miro como mira el hombre, porque el hombre mira la apariencia externa, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó. Está bien. Hasta ahí. Hasta el 7. Okay. Hermanos, ¿por qué Dios ordenó que Samuel fuera a Belén? Para ungir a su próximo rey. Pero él pregunta, Dios, tú sabes todo, por ende sabes que Saúl me busca para matarme. Entonces, ¿qué Dios le dijo? Como la razón principal, o por lo menos la razón. Dijo, por ejemplo, mira, soy Jehová, yo puedo cambiar su corazón, dile la verdad. Dile que tú vas para unir a mi próximo. ¿Es lo que él se lo dijo? No, mi hermano. No. Es guerra.
en guerra hay unas reglas que no se aplicarán en la época que viene. Interesante, ¿ah? Sandra, vi los dientes 2 o 3 veces, mi hermana. Estás pensando. ¿Hay comentario? ¿Comentario? ¿No? Ok, muy bien. Hermanos, otro caso aún más controversial, según Primera Reyes, capítulo 22, tenemos a dos reyes, uno de Judá, Josafat, y uno o sea, de las 10 tribus, Acab, y los dos reyes están considerando si deben atacar a los moabitas. Los moabitas están al oeste, disculpa, al este, al lado del Mar Muerto. Entonces, están considerando el costo. Pero Jehosafat, el rey del sur de Judá, dice, deberíamos, o sea, saber lo que los profetas dicen. Y los profetas dicen, sí, ataquen a ellos. Jehosafat sospecha de que los profetas son profetas que siempre dicen, sí, Señor, lo que tú quieras. Entonces, dice, hay un, o sea, profeta que sea más confiable que ese grupo. Y acá dice, sí, hay uno, pero él siempre habla mal de mí. Entonces Jehosafat dice, entonces ese quisiera yo escuchar. ¿Por qué? Ese hombre teme a Dios más que al hombre. O sea, todas las partes de las escrituras. ¿Por qué los profetas falsos hablan como hablan? Porque temen al hombre más que a Dios y quieren complacernos con sus mentiras. Y esas mentiras no son desde arriba, sino desde abajo. Desde abajo. Entonces, ¿qué este profeta dice? Este profeta de Dios. Dios va a mandar a Acab un espíritu que ustedes conocen ¿qué es la palabra? Un espíritu, Dios mismo va a, vamos allá, Primera Reyes 22. Un segundo. Entonces, Eggy, ¿podrías leer la pantalla un poco más, mi hermano? Mejor que leamos las palabras de Dios en vez de depender de la perspectiva de Fitzpatrick. Eggy, ¿estás allá, mi hermano? Sí, estoy aquí. ¿Qué verso? Muy bien. Entonces, el rey, comenzando versículo 6, Primero Reyes 22. Entonces el rey de Israel convocó a los profetas, unos 400 hombres, y le preguntó, ¿iré a la guerra contra Ramón de Galaad o desistiré? Y ellos respondieron, sube, porque Adonai le entregará en manos del rey. Pero Josafat preguntó, ¿no habrá aquí además algún profeta de Jehová para que consultemos por medio de él? El rey de Israel dijo a Josafat, aún hay un varón por la cual podríamos consultar a Jehová. Micaías, ben Imla. Pero yo aborrezco porque nunca me profetiza para bien, sino siempre para mal. Y Josafat dijo, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a cierto eunuco y le ordenó, trae pronto a Micaías ben Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus mantos reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban ante ellos. Y Sedequías ben Kenaana se había hecho unos cuernos de hierro y decía, así dice Jehová. Con esto
embestirás a los sirios hasta acabar con ellos. Todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y triunfa, porque Jehová le ha entregado en manos del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas declararon bien al rey a una sola voz. Sea pues tu palabra como de ellos y anuncia el bien. Pero Micaías dijo, vive Jehová, que lo que Jehová me diga, eso hablaré. Y cuando llegó ante el rey le dijo a Micaías, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o desistiremos? Y él respondió, sube y serás prosperado. Y Jehová la entregará en manos del rey. Pero el rey le dijo, ¿cuántas veces tengo que hacerte jurar que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo, vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor, y a Jehová que decía, estos no tienen amo, retorne cada cual a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que no me profetizaría acerca de mí el bien sino el mal? Y él dijo, por eso oíd la palabra de Jehová. Vi a Jehová sentado en su trono y al ejército de los cielos alrededor de él, a su diestra y a su siniestra. Y decía Jehová, ¿quién inducirá acá para que suba, caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía una cosa y otro decía otra. Y se presentó un espíritu ante Jehová y dijo, yo le induciré. Y le dijo Jehová, ¿de qué modo? Y él respondió, saldré y seré el espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Y él dijo, Sí. repito, ¿de qué modo? Respondió, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, ciertamente los inducirás y prevalecerás. Ve y hazlo. Y ahora aquí Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos, tus profetas, pues Jehová ha decretado el mal contra ti. Entonces Sedequías Está bien, hasta allá. Ok. Entonces, ¿quién mandó el espíritu mentiroso? ¿Satanás o Dios? Quiero escuchar de su parte. Dios. Oh, Dios. Dios. Ve, Dios. Entonces, en mi clase de la ética, hablamos sobre un caso muy famoso. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos en Francia, cristianos, estaban escondiendo a los judíos de los nazis. Y ellos tenían su código verbal. Por ejemplo, cuando los nazis estaban en una tienda y había dos bebés judíos que acaban de llegar, ellos hablarían así, oh, 2 paquetes llegaron hoy para almacenar. Y todo el mundo sabía, los de francés, ellos, oh, 2 paquetes significa 2 bebés judíos. Y muchos cristianos lo hacían, pero lamentablemente creían que estaban desobedeciendo a Dios. Pero, hermanos, si Dios es entero, no puede excusar ni una mentira blanca. O sea, entre divulgar la verdad a los nazis y esconder la verdad de los nazis, los de Francia pensaban de que estaban pecando menos por esconder la verdad. Como si fuera, y ahora estoy poniendo palabras en sus bocas, como si fuera aceptado de la parte de Dios de aceptar y estar cómodo con aún un pecado menos grave que más grave. No,
¿Es pecado o no es pecado? Punto. Punto. Muy bien, hermanos. ¿Dónde están conmigo? ¿Se aburren o están siguiéndome? Porque yo puedo obviamente seguir con... pero yo quiero un paréntesis de 15, 20 minutos solo para, tú sabes, hacerlos incómodos un poco. En cuanto... ¿Dónde estamos, mis hermanos? Pregunta. Sí, Eggy, dale. Una conversación pública que tuvimos esta semana. Ah, muy bien. Independientemente de que salvaran las vidas y salvaran al pueblo, la mentira, como quiera, Dios diría, es lo mismo un asesinato en primer grado que una mentira en términos de pecado para salvar la vida de una persona. ¿Estás hablando en cuanto a una gradación de severidad de los pecados? No necesariamente, pero en este caso, como las parteras al mentir para salvar a Moisés, porque había un propósito y un plan divino que se sobreimponía sobre el faraón. Lo mismo pasó con la selección o la elección de David, porque había un propósito planificado y cualificado por Dios. Muchos de estos hombres que tal vez fueron salvados por los judíos, por los franceses, que eran judíos, hoy en día hayan sido pastores, hombres de familia. La severidad del pecado ahora, entre comillas, ¿fue un plan o fue simplemente sigue siendo pecado? Disculpen, hermano, dame más contexto para realmente... Estamos hablando que sí hay pecado en la mentira, que sí hay un pecado en lo que ellos hicieron para poder salvar, pero el propósito de Dios se cumplió en la mentira, en la acción. Sí, en el caso de las parteras y el caso de Raab, Raab. mismo que, y los franceses con los bebés. Ajá. Entonces, si yo estoy ante la presencia de Dios hoy, en este momento, ahora, ¿me consideraría ese pecado que salvó la vida de Moisés, de David? Wow. No estoy preguntando por mí, estoy preguntando porque surgió una conversación y quiero aclarar Primero, no sé científica y espiritualmente esto. Todavía no creo que te siga bien, pero déjame hablar. David, por ejemplo, mintió cuando escondió el pecado de su adulterio por más de 9 meses. Hablamos en otra ocasión. El hijo de su pecado con Batseba, el hijo nació. Entonces, él por lo menos escondió su pecado por más de 40 semanas. Sí, eso es diferente a esta situación aquí. David temió al hombre más que a Dios y por ende se cayó. Escondió su pecado. Escondió su asesinato. ¿Por qué? Él quería, un cover-up, una conspiración. ¿Qué pasó? Él temía al hombre más que a Dios. Y por ende, él pecó. Eso es diferente a la situación de las parteras, de Raab y aún de los de Francia. 2 veces no te entendí, mi hermano, pero no sé si mi respuesta más amplia te cubrió lo que estabas buscando o si no, siga con esta conversación que habías tenido. Una pregunta. Sí. ¿Me escuchas? Sí. Se puede, pregunto, ¿no será que para los propósitos de Dios la mentira es
la mentira es usada y para lo que no tiene propósito, pues castigada. No sé, es una pregunta. Ay, ay, ay. Disculpa, debido a la calidad, tampoco esa pregunta entendí. Dame más. Está bien. Es que el otro dio una pregunta y yo me atrevo a hacer. Déjame. No sé. Apagué el abanico para tratar de prestar más atención. Digo, si se alinea con los planes y propósitos de Dios y una persona por lo menos mintió, versus una persona que no está alineado con el plan y el propósito de Dios, paga ese pecado, porque en los otros casos, por lo menos que mintieron, no hubo paga, hubo como que recompensa. Oh, sí. Yeah. La mayoría, yo digo, de las mentiras, sí, son pecaminosas. Claro que sí. Si yo miento solo para guardar apariencias, claro que sí. Pero estamos hablando aquí en cuanto a la guerra espiritual. Los cristianos durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, Dios es santo. Entonces, Dios no iba a excusar ni 0.00001% de pecado. Pero no creo que ellos tengan que preocuparse por pecar, o sea, un poquito en vez de pecar mucho. No. Yo personalmente, digamos, mis hermanos, yo viajo. Ahora ya no, debido a esta crisis de virus. Pero si yo, por ejemplo, fuera a un país islámico y salir, tenía que hablar con aduanas y ellos me preguntan, ¿qué hiciste? Oh, yo fui a la playa. No estaba en la playa. Pero voy a poner en riesgo sus vidas por hablar la verdad, lo que hice. Creo que tengo, según mi entender de las escrituras, una conciencia limpia antes el Señor. ¿Verdad? Dios dice a Moisés, dile a Faraón que permita que mi pueblo salga por un retiro de 3 días en el desierto. ¿Fue el propósito de Dios? 3 días. 3 días es lo que Dios tenía en mente. Faraón no necesitaba saber la verdad. Tampoco aduanas no necesita saber la verdad. A veces. Oh, disculpa, por favor. No, está bien, si estaba ahí porque Israel también tiene una pregunta o levantó la mano. Oh, por favor. ¿Me escucha? Sí. Cool. Esto es un tema que, ¿verdad? No diría que he estudiado a fondo, pero que me he expuesto a distintas fuentes, ¿verdad? Al respecto de ello. Y, ¿verdad? Y entiendo por qué este tema es tan delicado, porque, ¿verdad? Puede entrar en ocasión de tal vez que el hacer el bien ofenda la conciencia de un cristiano, como en el caso que hablamos de los franceses, que pensaban que estaban pecando contra Dios al proteger a los judíos, o entrar en un caso en que una persona se sienta justificada en cometer pecado, ¿verdad? En lo que la gente llama casualmente, ¿verdad? Mentiras blancas. Eso, ¿verdad? El producto de entender mal, ¿verdad? Estos conceptos que estamos discutiendo. Y
una de las cosas que yo recuerdo mientras yo investigaba, recuerdo cómo lo expresaba R.C. Sproul. Ajá. Él lo puso de una manera que cuando la palabra dice no dará falso testimonio, él hablaba de que se trataba de, hay personas a las que tú les debes un conocimiento, que le tienes una deuda de conocimiento, que como hacia las autoridades, cuando si te llaman a un juicio, a ti te piden que des testimonio de esta persona, del carácter de la persona, o si no, o no estuvo en un café, ¿verdad? En ese tipo de situaciones tú le debes la verdad a esa persona y tú das el falso testimonio, pues, ¿verdad? En las leyes del Antiguo Testamento estaba bajo la carga de la muerte. Y en nuestra sociedad ahora creo, eso, ¿verdad? Cuando si uno miente en un juicio, cárcel por mucho tiempo, que eso, y que ese era más o menos el sentido, como, ¿verdad? Recuerdo la explicación, es de segunda mano, tengo que admitirlo, y hace tiempo que no lo escucho. Pero recuerdo que esa fue su explicación de que dar falso testimonio se refiere a ocultar conocimiento a una persona al que tú le debes ese conocimiento, esa verdad. Y que en el caso de una fuerza que está tratando de cometer un mal de manera ilegítima, como tal vez diríamos los nazis, o como diríamos los soldados de Jericó, que estaban buscando a los soldados de Dios, o en el caso de las parteras, que en ese caso ellas no le debían ese conocimiento, y al contrario, el proveer ese conocimiento era pecar contra Dios en ese caso. Hermano, en la providencia de Dios, escuché esa charla de 22 minutos de R. Sproul anteayer. O sea, sí, o sea, cuando yo tengo mi siesta en la tarde. Anteayer, sí, sí. En ese caso, acabo de escuchar eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, incidentalmente, la mayoría de ustedes hablan el inglés mejor que yo. Pero para los que luchan un poco con el inglés, no se preocupen. Si ustedes buscan en línea Renovando tu Mente por r.c.sproul, hay unas charlas allá, no sé, 100 charlas, o sea, seminarios pequeños de R.C. Sproul, son excelentes. Excelente. Escriban eso, mis hermanos. R.C. Sproul, Renovando tu Mente. Renovando tu Mente. Allá, otra vez, veo Carlito habla el inglés mejor que yo. Sí. Pero o sea, el resto de América Latina, cuando ustedes estén ministrando en otros países, sí, pongan a ellos en contacto con R.C. Sproul, Renovando tu Mente. Hermano, entonces, regresando a este mandamiento de Dios. R.C. Sproul, yo me dormí hacia el final, pero la parte que escuché, en el tribunal tiene... R.C. Sproul, el escritor. También. Sí, o sea, en este seminario de R.C. Sproul está hablando de la responsabilidad del tribunal, de la corte, de promover la justicia. La justicia. Porque promover la justicia aquí en la tierra es una manera, aún para los seculares, de glorificar a Dios, porque Dios es el Dios de la justificación. Aún cuando los abogados y los jueces están tratando de encontrar la verdad para juzgar bien, para promover la justicia, entonces eso glorifica al Señor. Si uno miente para entonces esconder
y poner un obstáculo entre, o sea, el tribunal y la justicia. Entonces, creo eso es lo que Dios tiene en mente allá. Es lo que Dios tiene en mente allá. Hermanos, no importa que sea, o sea, en una conversación o en un tribunal, ¿verdad? Todo es ante el Señor. Todo es ante el Señor. Hermanos, si no están de acuerdo conmigo, bien. Pero si yo tuviera que, entonces, estar, o si un misionero, digamos, un misionero, estuviera en un tribunal y la corte islámica le preguntara, evangelista, tú estabas evangelizando en nuestro país, o tú estabas en una iglesia, ¿cuáles son los nombres? ¿Cuáles son los nombres? Eso no está promoviendo la justicia de Dios. Y creo que yo obviamente en un día voy a necesitar estar de rodillas ante el Señor para explicar lo que estoy diciendo ahora. Pero no creo de ningún lado que yo estaré o yo esté mintiendo, porque o sea, estamos en guerra. Estamos en guerra espiritual. Y Satanás no merece la verdad, ni sus siervos. Ni sus siervos. Pues gracias al Señor, ustedes en Puerto Rico, como yo ahora, no necesitamos preocuparnos por eso entre sí. Pero si sirviéramos a Dios en otro país, donde una palabra suelta podría causar la aniquilación de un grupo, es otra cosa. Muy bien. Pues hermanos, yo originalmente iba a hacer un paréntesis de 2, 3, 4 minutos y acabó o sea, absorbiendo. Pero la palabra de Dios es muy, muy, muy profunda, ¿verdad? Es muy profunda y nos provoca. Muy bien. Excelente. Incidentalmente, mis hermanos, cuando estaba escuchando la charla de Eresis Pro anteayer, él, después de hablar del tribunal, habló sobre el chisme. Y cómo el chisme destruye y mata el nombre de uno. ¿Verdad? Otra vez, ¿qué es eso? Temor al hombre. Temor idolátrico al hombre. ¿Alguien puede terminar el proverbio chino que de vez en cuando comparto con ustedes? La diferencia entre un elogio insincero y el chisme. El chisme es algo que yo digo detrás de la cara y la espalda de uno. ¿Pero qué es un elogio? Oh, incidentalmente. El chisme es algo que yo diría detrás de la espalda de uno, pero nunca a su cara. El elogio insincero, no obstante, es que lo opuesto. ¿Qué es? Algo que yo diría. El elogio insincero es algo que yo diría a la cara de la cara, persona, pero nunca a la espalda. Muy bien. ¿Fue Israel que escuché?
¿No? Sí, fue a mí. Bendiciones. Muy bien, muy bien. Aún la voz tuya reconoce. Muy bien, doctor, muy bien. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué es eso? Es otra forma de temer al hombre más que a Dios. ¿Quién es el punto de referencia? Un hombre, no a Dios. ¿Quién nos controla? Un hombre. Muy bien. Hey, hermanos, ¿saben qué? En vez de seguir, si puedo decir eso, yo apenas comencé. Diga, en vez de seguir o comenzar, podría pedirles si ustedes tienen unas preguntas o comentarios más referente a este asunto. ¿Quién levanta las manos? Anímense. Manitos, quiero manitos. Manitos, manitos. Una manito es suficiente. Muy bien. Entonces, hermanos, les digo que hay muchos que no están de acuerdo conmigo. Creo que Fitzpatrick está un poco... pero estoy, como ustedes, tratando de luchar con Dios por su sagrada palabra. Hermano Joe, quisiera decir algo antes que prosiga. Por favor, hermano. Hello. Sí, te escuchamos. Sí, yo creo, ok, gracias. Yo pienso que a veces queremos ser demasiado rectos ¿Demasiado qué? cuando se trata del tema de la mentira. Ajá. Rectos, demasiado justos. Sí, esta segunda... Pero en realidad mentimos todo el tiempo. Decimos encantado de conocerle, mucho gusto, cuando muchas veces no es cierto. Son cosas quizás por norma social, pero no es cierto, es una mentira. Muy bien. Entonces, cuando se trata quizás de algo de la Biblia, pues nos cuesta trabajo creer que algún personaje de la Biblia mienta, cuando nosotros lo hacemos todo el tiempo. Yo leí en un libro que la persona decente promedio miente 19 veces al día. Cuando nos preguntan si estamos bien y decimos que estamos bien cuando no lo estamos, o decimos encantado de conocerlo, o decimos cosas como esa que quizás por norma social es lo acostumbrado, pero realmente, si vamos a ver la verdad, no estamos diciendo la verdad. Por norma social, pues... Muy bien, hermano. Sí, bien, quizás bien. Pudiera ser aceptable esa mentira, pero sigue siendo mentira. Cuando se adelanta la causa de Dios y cuando se promueve la justicia, como se dijo anteriormente, pues entonces eso es un valor más alto. Entonces uno tiene que escoger con esta verdad. Voy a hundir a mi prójimo judío en la guerra, o con esta mentira lo voy a salvar. Entonces, quizás se adelanta la justicia con esa mentira, como lo hizo Rahab, como lo hicieron las parteras. Muy bien. Mentira que adelantaba la justicia. Su verdad podía ser una injusticia en aquel caso específico. Muy bien. Dijiste que el promedio era 19 veces al día. Según ley, correcto. Well, dudo que el cristiano sea regular está salvando a 2 espías 19 veces al día. Correcto. Sí. Si fuera un total de 38 sería una cosa. Pero si uno dice, oh, hermano, estoy orando por ti, que no se lo digamos, a menos que estemos realmente orando por él. Correcto. Ay, por favor. A eso me refiero, gracias. Quisiera comentar algo. ¿Cómo?
Yo quisiera comentar algo. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a ti. En Romanos 3, ¿verdad? Hay un versículo que Pablo dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Y habla, y pues claro, nosotros mediante la ley, pues nosotros pues, conocemos que es pecado, ¿verdad? Pero en este caso de Rahab, ¿verdad? Dice que nosotros seremos justificados por nuestra fe en Jesucristo, ¿verdad? En ese mismo capítulo, ¿verdad? Dice... Capítulo 2. Dice, la justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Y en este caso, ¿verdad? Hablamos de Rahab, su fe en el Señor. Y por eso es que pues Dios, ¿verdad? La menciona en la Biblia, pues, era por su fe. Y a nosotros nos va a salvar nuestra fe en Jesucristo. Porque vamos a mentir, no nos damos ni cuenta de las muchas veces que mentimos. Now, otra vez, escúchenme, no hay razón justificable para que uno miente. O sea, en cuanto a la mayoría de las cosas. O sea, pero en cuanto a las excepciones, cuando es una cuestión de la vida y la muerte, cuando es o sea, para los misioneros en sus países hostiles, creo que eso es otro asunto. Pero en cuanto a o sea, en la calle, por favor, escúchenme, no salgan diciendo, Fitzpatrick está tratando de promover las mentiras entre Filadelfia y Cagua. No. Yo. Dime, hay pocos santos, hay pocas santas mentiras. O sea, pocas, muy pocas, pero creo que existen. Sigan, hermanos. Otro ejemplo de algo que se hace con una intención buena, en el ejemplo de los hermanos que entran Biblias a China o a Corea del Norte o a países islámicos. Entonces esos hermanos llevan unos cargamentos y pasan por las montañas y a veces pues los descubren y dicen que lleva ahí, pues llevo guineos y mangos y china. Huele como guineos, pero dentro hay Biblias. Entonces decimos, bueno, no, debió haber dicho llevo Biblias y quítamelas. Y el fin mayor, el fin último, ¿verdad? O el más elevado propósito, pues no se cumple, que es llevar el evangelio a todos los rincones de la tierra. Entonces, pues vemos ahí un ejemplo de donde una mentira pues tiene un fin completamente alineado con el propósito de Dios. Sí. Hermanos, para que sepan, estoy consciente de Fletcher y su libro de la ética de la situación y cuán complicado es o se hace cuando uno abre la puerta para que sean excepciones a la mentira y luego en el nombre de amor y cuántos pecados han sido cumplidos en el nombre de yo estoy consciente de eso, pero tenemos que por el otro lado pregar con lo que Santiago dice. Y no fue justificada Rahab cuando ella escondió a los 2 espías, habiéndole engañado al rey de Jericó. Muy bien. Pero, hermanos, es solo para de vez en cuando el aprendizaje llega después de un poco de confusión, ¿verdad? Cuando uno está confuso, entonces le guía a regresar a las escrituras para ver. Hay 2 ejemplos que me llegan. Uno es de un hombre, hermano Andrés, y hermano Andrés
por muchos años, décadas aún, él quería, él era, ¿cómo se dice? Contrabandista, smuggler, alguien que escondía las Biblias y estaban llevando las Biblias al otro lado de la cortina de hierro durante la Guerra Fría. Este hombre tenía una conciencia que entonces él dejaba las Biblias allá en plena vista. Que los puntos de entrada de aduanas pudieran ver en plena vista las Biblias. Y luego oró que Dios cegara sus ojos, que no vieran las Biblias. Y por décadas lo hizo. Décadas lo hizo. Luego hay otros como Corrie ten Boom. ¿Ustedes la conocen? Corrie ten Boom. Sí, muy famosa. Y ella en una ocasión tenía maletas llenas de Biblias. Y estuvo en una fila de aduanas y estaban, abriendo las maletas de cada persona enfrente de ella. Y ella oró que nadie abriera sus maletas porque estaban llenas de Biblias. Oró y luego una gente llegó a ella, se acercó a ella y ella dice, oh Dios, por favor, que no me pida que abramos las maletas. Y el hombre dijo a ella, quisiera ayudarte para llevar esas maletas. Quizás ese hermano Andrés no estaría, él no esté de acuerdo con mi forma de operar en la guerra espiritual. Entonces les digo que estoy compartiendo con ustedes mi interpretación de las escrituras, pero no es la única. ¿Estamos? ¿Estamos? Muy bien. Muy bien. ¿Algo más, hermanos? ¿Algo más? Un segundo. No creo que haya más preguntas por ahora, Joe. Ok. Muy bien. ¿Saben que estoy? Un segundo. Y si lo busco, un segundo. Un segundo. Estoy buscando una palabra. Aquí. Déjame ver si tengo el lugar. Quisiera tomar. Un segundo. Rumania. Quiero leer, compartir con ustedes. Yo sé que son las 11, pero no más de, digamos, Eggy, tú lees muy rápido, hermano. ¿Podrías volar por medio de esta traducción? Aquí, mis hermanos, es una obra de Brother Andrew, de holandés. Brother Andrew, ese hombre que siempre dejaba las Biblias abiertas, en la maleta abierta en su carro, porque debido a su conciencia, él no quería esconder y mentir de ninguna manera. Eggy, ¿podrías leer, mi hermano,
Eso rápido y luego terminamos dentro de 5 minutos. Un segundo. Un segundo. Sí. No. Cortina de... ¿Saben qué? No estoy buscando eso. Yo cada vez que leía eso, lloraba como si fuera un nene de 2 años. Ok. No lo encuentro, entonces. La última. Brother Andrew. Ok. Dios me está guiando que me calle, entonces. Ya. Fue algo muy impresionante. Ok. Dios me dice, cállate. Hermanos, la próxima semana no podremos reunirnos. Si ustedes quieren entre sí, por favor que lo hagan. Pero yo no, porque estaré fuera de casa y no sé lo que sea la situación, acceso al internet, etc. Y también necesito hacer un descanso. Yo he hecho anuncios, mi hermano, o anuncios de la parte de los demás. No, eso, regresamos el 11 de julio. Recuerden, 11 de julio, el 4 de julio no nos vamos a reunir. Vamos a estar subiendo las grabaciones de esto. No lo hemos subido todavía, pero las vamos a estar subiendo al canal de YouTube de la iglesia para que entonces tengan acceso y puedan compartirlo, ¿verdad? Esto no es nada secreto, así que pueden compartirlo con otra gente. Así que lo vamos a empezar a subir, yo pienso que esta semana, estos primeros 2, y después seguimos subiéndolos poco a poco. O no quiero que alguien diga, ay, nunca voy a la Torre Fuerte donde ellos promueven las mentiras. Quizás deberíamos borrar esta sesión o no ponerla en el resto, tal vez, pero esta no quiero que nadie se escandalice, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, yo orarías, mi hermano, para cerrar esta sesión. A ver, ¿quién se anima a orar? ¿Quién se anima? Israel, te veo por ahí. ¿Estás ahí, Israel? O Carlos Alvarado. No, Alito se fue. Ok. No, alguien más para que alguien más ore. ¿Quién se anima por ahí? Onyx, tengo a Onyx. Onyx está por ahí. Onyx, mira. Estoy en el chat. Israel. Estaba en el chat, estoy aquí. Si desea, si Onyx quiere orar, adelante. No, pues está bien, dale, Israel. Ok. Padre Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Dios, por tu gran misericordia, Padre, en compartir tu palabra y hacernos crecer, Señor, la salvación que tú mismo nos has provisto, Señor. Gracias por este tema, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a comprender el espíritu de tu palabra, Señor, a comprender tus propósitos, a comprender, Señor, tus tiempos sobre nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor, en asuntos que sean de conciencia, Señor, pero también ayúdanos a entender tu palabra, Señor, para cumplirla conforme a como tú has querido. Te ruego, Padre, que cuides la vida de mis hermanos, que en esta semana, Señor amado, puedan ser usados por tu gracia y tu misericordia, Señor, en la extensión de tu palabra y tu evangelio, Señor, que puedan crecer, sean fortalecidos y establecidos, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Joe, Oscar said to call him. Oscar dijo que lo llamara. ¿Oíste, Joe? ¿Me oíste, Joe? Que le diga a Joe que llame a Oscar. Yo voy a estar con el micrófono apagado. Yo pienso que ya lo escucho. Joe, ya tiene el micrófono apagado, Joe, pero dale un mute. Sí, echo de menos de él. Voy a llamar a Oscar ahora para saludarle. Hola, Joe, si es posible también me puedas dar dónde comunicarme contigo.
directamente necesito hacerte una consulta espiritual. Apagamos la grabación. Puedo apagarla, hombre, ya, hombre. Apágala ahora.